Empezamos a grabar, estamos a 22 de mayo. Pues hola, bienvenidos a la clase, la última clase de la semana de este curso que se va acabando. Entonces hoy lo que vamos a hacer sobre todo, nos vamos a centrar en un repaso que hace tiempo que no hacemos, que es un poco repaso de comentario de texto, teniendo en cuenta un poco que el día 1 vais a tener el examen de un comentario. Ya sabéis un poco las normas que os he puesto y las normas de la EBAU. Luego hablaremos un poquito al final de ese aspecto. Bueno, entonces voy a daros unas pautas, cositas básicas del comentario. Sobre todo lo que me interesa, un tipo de texto que cae muy habitualmente en la EBAU, es el editorial. El editorial, os recuerdo a todos que editorial es una palabra que tiene masculino y femenino, pero significan cosas distintas. El editorial en masculino es ese tipo de texto que nos podemos encontrar y que todos los años ha caído en el examen un editorial, ¿vale? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes a la hora de analizar. Vamos a ir viendo editoriales. Hoy os he elegido dos editoriales, pero me interesa sobre todo que veáis este pantallazo, que son los últimos editoriales. Siempre suelen coger un editorial del País, por una razón muy sencilla que ya os he explicado por qué, porque está abierto. Bueno, hasta ahora el País va a ser de suscripción, pero bueno, hasta ahora ha sido un periódico que estaba abierto y que era fácil copiar y pegar el texto que se quería de cualquier columnista. Entonces predominaban mucho los columnistas del País y los editoriales del País. Bueno, echarle un vistazo. Estos son un pantallazo con los últimos editoriales o los más recientes de mayo, sobre todo, que aparecen en el País. Vamos a ver, ¿cuáles serían más típicos de que os pusieran a vosotros en el examen? Pues un editorial de ese tipo, temática, que fuera algo más bien social, algo más general y que no fuera muy inmediato. Porque claro, los editoriales, que eso es un comentario del periódico, es un artículo, una columna, una especie de columna, sin firmar, normalmente redactada por alguien de la dirección o de algún redactor jefe, pero va sin firmar. Vamos a ver, echad un vistazo. Si simplemente con este pantallazo vemos elementos comunes. Vamos a ver. ¿Quién ve elementos comunes en todo este tipo de textos sin entrar a leer el texto? Solamente viendo el titular o el título. Política. Política, claro. Es lo que más predomina. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vemos aquí uno. Renove obligado, falsas razones, Balcanes, Europa, plan anticrisis, espionaje, otra mayoría, sentencia. Bien. ¿Quién más ve elementos comunes? Simplemente sin necesidad de que entremos a los textos. Pues economía también, ¿no? Sí, predomina, vamos a ver, ¿de qué puede opinar un periódico? Pues principalmente de la situación política. En segundo lugar, de la situación internacional, que al fin y al cabo no deja de ser política internacional. Tercer lugar, economía, ¿vale? Ese sería un aspecto muy importante. Y luego ya a partir de ahí, de vez en cuando se dedica un editorial pues, a otros temas, pues, por ejemplo, un tema social o un tema de ecología o un tema cultural, pero eso es mucho menor. Vamos a ver, si os das cuenta, ya solamente ver las fotos, predomina la política, la economía, algún editorial de tipo internacional, por ejemplo, proceso contra el Assad, algún hecho puntual que ocurra, por ejemplo, estallido en Líbano o asalto en Michigan, pero la mayoría de estos yo tendría problemas para cogerlos y ponerlos en un examen. Pero de vez en cuando sí que hay alguno. Vamos a ver, de todos estos, ¿cuál creéis que podría caer en un examen? En el que tiene la flecha. ¿Prórroga obligada? Ya, pero la prórroga obligada, tú piensas que si el examen va a ser el 1 de julio y yo pongo este editorial, pues se me queda un poco mal. Quizá el de rescate escolar. Por ejemplo, ¿vale? Yo creo que Rescate Escolar, pues es una editorial que trata sobre la tecnología y digamos cómo hay gente que se ha quedado escolarmente un poco fuera.
¿vale? Quizá este, por ejemplo, renove obligado, ¿vale? Pero el resto, pues la mayoría no. Bueno, yo os he elegido dos. Os he elegido dos. Para todos los que sean de política muy inmediata o de hechos muy puntuales, esos no os van a caer, ¿vale? Bueno, vamos a ver los dos que os he elegido, ¿vale? Uno, que sería este, está en pequeñito, pero luego os he mandado el documento y lo he colgado en la página del editorial. Ahora lo leeremos, ¿vale? Pero sobre todo es que lo pongo así en pequeñito para que algo que os llame la atención. Bueno, si os habéis dado cuenta en la pantalla anterior, algo tienen en común. Si os dais cuenta, los títulos suelen ser muy esquemáticos, muy simples, muy cortos. Y por una parte, hay dos, digamos, dos maneras de titular un editorial. Por una parte, aportando la tesis, por ejemplo, falsas razones, ¿vale? Y por otra parte, aportando el tema para que la gente lea, oye, ¿de qué va a ir esto? Por ejemplo, por un ejército al servicio de la democracia en Colombia, esto es un titular un poquito más largo, proceso contra el Assad, etc. Si os das cuenta, predominan los titulares muy breves, muy breves. Bueno, por ejemplo, en este que estábamos viendo, que es uno de los que os he elegido, ya, aunque no lo leamos, ¿vale? Cargada de futuro, vamos a ver, tú si lees esto, pues no sabes, luego el subtítulo te explica un poquito, pero algo nos tiene que llamar la atención aquí. ¿Qué nos llama la atención? A simple vista. 3 párrafos. 3 La párrafos. estructura de los párrafos, ¿no? La estructura tripartita. Es algo muy habitual en los editoriales, ¿vale? Ya os he dicho que lo de la estructura, pues como mecanismo de cohesión, no siempre nos funciona, pero en este caso sí, es que es 1, 2 y 3. Y eso es una característica muy típica de los editoriales del país. Vamos a ver otro, por ejemplo. Tenemos este. Este es uno que se llama Renove Obligado. Aquí tenéis un pantallazo, ¿vale? 1, 2, 3. Si cogiéramos cualquiera de los editoriales del país, la gran mayoría de editoriales tiene una estructura en 3 partes. Y esto tiene su lógica. Bueno, ¿veis? Además igual, Renove Obligado, ¿vale? Aquí está hablando de la situación del automóvil, del mercado del automóvil. No otro cargada de futuro. ¿Veis? Siempre títulos... Bueno, vamos a ver. Lo que me interesa sobre todo, os he hecho que luego os lo subiré a Instagram, os he hecho un esquema de las características un poco habituales en un editorial. Os recuerdo, un editorial, palabra masculina, si nos referimos a este tipo de texto que ocurre en el periódico. Bueno, hay una que se me ha olvidado poner, que es la más básica, que el editorial, a diferencia de una columna, no lleva firma. No lleva firma. ¿Vale? Se me ha olvidado porque es algo que todo el mundo conoce. Pero bueno, vamos a ver. Os he seleccionado algunas características que yo creo que son típicas y que nos valen o bien para la parte de los argumentos o parte de los mecanismos de cohesión, pero que como es muy probable que os caiga un editorial, yo creo que es algo que ocurre de los 4 exámenes que se ponen entre las 2 convocatorias, siempre en alguno, siempre cae un editorial, pues por si acaso, esto tenemos que verlo, ¿vale? Bueno, voy rápidamente, porque luego vamos un poco a la práctica. Una extensión fija. Los editoriales siempre suelen tener una extensión más o menos fija que no suele ser excesivamente larga. Fijaos, por ejemplo, en el que os he puesto antes, pues bueno, son 3 parrafitos, ¿vale? 1, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, otras 8 así, y otras 6 líneas. No suelen tener una estructura demasiado larga, ¿vale? Entonces esa sería la primera característica. Por eso es un texto muy habitual de que caiga en la EBAU. Segunda característica, suele tener un titular breve, limitado muchas veces a un único sintagma, como hemos visto ahí, renove necesario, etc. Bueno, predomina la estructura tripartita. Eso no quiere decir que os podáis encontrar alguna vez, excepcionalmente, un editorial con 4 párrafos, pues porque el tema lo requiere, pero suele ser una estructura tripartita. Incluso aunque tenga 4 párrafos, si vas viendo, hay como 3 núcleos de ideas en el texto. Bien, ¿qué más? Lo que más predomina es una estructura inductiva. ¿Dónde?
la tesis va a ir siempre en el último párrafo. Y eso es algo muy característico, que tenéis que tener en cuenta. Bueno, luego esta pantalla os la subo yo a Instagram para que la encontréis, ¿vale? Bueno, si la tesis va al final, ¿cómo se comienza? Pues lógicamente se empieza, oye, ¿de qué vamos a hablar? La problemática de las últimas semanas, tal. Siempre se suele empezar con un argumento de actualidad, porque el editorial va vinculado a la actualidad. El periódico comenta algo pues porque ha ocurrido tal noticia o tal hecho. Bueno, y luego se suelen dar argumentos de cifras y de datos, y en el segundo párrafo se concentra un mayor número de argumentos para al final llegar a la tesis. ¿Vale? Lingüísticamente, pues no es lo mismo, como ya sabemos, un texto de Pérez Reverte o un texto de Juan José Millás o de cualquiera de los columnistas que tienen su propio estilo, a un texto que no va a ir firmado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el lenguaje tiene que ser un poquito más plano, más objetivo. Sí que es un texto bien escrito, bien redactado, pero suelen ser unos textos más aburridos en ese sentido. No tiene nada que ver un poco el estilo que tiene cada autor. De los autores que habéis visto este año o con los que trabajasteis en la primera evaluación, pues no tiene nada que ver el editorial. Por ejemplo, nivel léxico oculto, uso de tecnicismos, adjetivos relacionales, sustantivos abstractos, pues es un poco lo que predomina. Y sobre todo más el uso de los verbos en presente, ¿vale? Porque está comentando actualidad. Bien. También por ello, como son textos muy estructurados, de que queremos argumentar, damos otro argumento después y al final vamos a la tesis, pues encontramos pues, muchos mecanismos de cohesión, los mecanismos de cohesión típicos. Por ejemplo, los conectores, la elipsis, anáforas, catáforas, y encontramos pues menos lenguaje connotativo, es decir, de ese tipo de lenguaje más metafórico, más literario, más de estilo, supongo que un poco lo entenderéis por dónde voy, es decir, que no tiene nada que ver un texto de Juan José Millás con un texto de un editorial, ¿vale? Por mucho que la persona que haya escrito, oye, pues a lo mejor tiene su estilo, pero lo que trata es de escribir ese editorial al estilo del periódico. Es decir, tú lees un editorial y lees otro y tienen que ser parecidos, ¿vale? Bueno, ¿y todo esto qué nos crea? Pues una apariencia de objetividad, aunque se está opinando, ¿vale? Se está opinando al final, pero sobre todo hay una apariencia de objetividad. Y aquí pues llegaríamos al último párrafo, que se suele llamar párrafo editorializante, que es una palabra complicada. Párrafo editorializante. Ahí tenemos pues perífrasis de obligación, tiene que hacerse esto, el gobierno debe rectificar, se tiene que conseguir tal, verbos de opinión, consideramos, creemos, se considera que esto tiene que hacerse, ¿vale? Y eso aparece sobre todo en el último párrafo. Bueno, esto sería un poco el resumen un poco de las características, junto a la fundamental que os he dicho antes de que el editorial va sin firmar, No aparece fulanito, aunque alguien lo ha escrito. Esto no lo ha escrito un robot, un editorial. Lo ha escrito alguien de la redacción o el director o el subdirector, pero tiene un poco que ponerlo a un nivel más o menos objetivo, ¿vale? Ahora me decís vosotros, ventajas o desventajas que veis en un editorial a la hora de comentarlo. ¿Qué opináis? Repito la pregunta. Si en un examen, como vais a tener que elegir dos textos, pongamos que uno os cae un editorial y en el otro texto una columna típica de un autor, quien sea. ¿Qué ventajas o desventajas veis a la hora de elegir el editorial para comentar? Son más difíciles de entender. ¿Tú crees? Es que los que has mandado antes tenían ahí un poco de... Bueno, pero ¿sabes por qué ocurre eso? Porque yo creo que como es un lenguaje tan digamos, tan lineal, tan objetivo, ¿vale? O sea, que no hay, por ejemplo, ironía. En un editorial no suele haber ironía, no suele haber recursos literarios. Entonces, bueno, pues es un lenguaje como plano. Entonces, bueno,
a la mayoría de la gente pues le resulta pues más aburrido leer un editorial pues que leer la columna de quien sea. ¿Vale? ¿Qué más cosas veis? Además, ahora daos cuenta de una cosa, que en el examen, en la nueva propuesta que tenemos, en la que usaré yo y la que tendréis en el examen en julio, ahora ya hay que desvincular la literatura del texto, o sea que tú puedes elegir un tema de literatura, de los 3 que tienes, y luego ya eliges un comentario u otro ya por gusto. Entonces, ahí ya tienen que ser vuestra propia iniciativa, decir, oye, me gusta más este, me gusta este. Vamos a suponer lo que estaba diciendo, que tenéis o un editorial o un texto de otro autor. Entonces vamos a ver, ventajas e inconvenientes, más cosas. Podéis hablar libremente. Es más difícil de opinar también. Depende del tema, del editorial, claro. Pero yo creo que el editorial que os van a poner va a ir más a cuestiones sociales, tecnológicas, más que, por ejemplo, de política pura y dura. Más cosas, más opiniones. Que siempre podemos poner como elemento de cohesión que suele ser un texto de en 3 partes. Claro, no sé quién ha hablado ahí, no sé quién era. Andrea. Andrea. Pues, a ver, hay como, digamos como que hay plantillas comunes, digamos en un editorial, como que lo que te esperas es lo que te van a ofrecer. Es decir, que no es lo mismo que te caiga un texto, ya lo hemos visto, por ejemplo, este año, un texto de Juan José Millás que cada semana hace una cosa diferente, entonces tú no sabes lo que va a hacer, a que te caiga un editorial que ya sabes lo que hay siempre. Siempre vas a encontrar desde perífrasis, vas a encontrar verbos de opinión, vas a encontrar muchos argumentos, entonces estructura tripartita muy frecuente, entonces como que ya te lo esperas. Entonces, digamos, el editorial está bien para quien no tenga mucha seguridad en lo que tiene que decir. Es un poco aprenderse, es como un examen de conducir que dices que sabes que te van a llevar por tal calle. Ah, y te ha caído esa calle. Pues estupendo. Pues es un poco eso. Más cosas. ¿Pero siempre te van a poner un editorial? No. No, pero hay un alto porcentaje. A ver, es lo que os decía antes. Hay 4 exámenes. 2 para la primera convocatoria, 2 para la segunda. Pues de esos 4, siempre ha habido al menos un editorial. Y ha habido años que ha habido 2. ¿Vale? Una cosa es que te caiga a ti ahora en julio o caiga en la convocatoria de septiembre, pero esto hay que tenerlo previsto. Pero bueno, ahora también es lo que os decía antes, que ahora como está desvinculado, tú antes elegías el examen en función del tema de literatura, ahora como va aparte, ¿vale? Pues ya decide en función de tus gustos. Que te ha caído un editorial y un columnista y el columnista lo ve chungo porque lo ves un poco difícil, pues tira al editorial, que siempre es más claro o más previsible. ¿Que te parece aburrido el editorial? Pues vete al otro. ¿Vale? Entonces un poco elegir por ahí. Más cosas. Entonces, ¿os ha quedado un poquito claro lo que es el editorial? Sí, bastante. Sí. Bueno, vamos a ver, os he subido 2, ¿vale? Como yo sé que estáis muy liados, pues no os voy a poner actividad obligatoria, nada. Pero bueno, tenéis el documento, lo he subido a la página, os lo he mandado al correo. Hay 2, vamos a ver. De todos los que hemos visto antes, pues hombre, el de renove obligado, pues es un tema quizá económico, tecnológico. Entonces, fíjate, si es que ya solo echar un vistazo al texto, dice cómo empieza, ¿vale? El del automóvil es un sector fundamental para la economía española. Fíjate, una afirmación. Es un sector fundamental. Ocupa directamente a unos 570.000 trabajadores y proporciona empleo directo a casi 3,5 millones de personas. Fíjate que sobre todo son datos, cifras, son argumentos, datos y cifras. No sé qué pasa por ahí. Ocupa directamente autos tal. Son argumentos de datos y cifras y sobre todo el uso del presente de indicativo. Uno de tal está sufriendo una contracción, en la política tal. Bueno,
Pues en el segundo párrafo, el gobierno y las patronales negocian un plan renove que encauce tal. Se trata de incentivar la compra. Aquí nos va dando más argumentos. La aportación pública estará en tal. Nos va dando más datos y ahora llegaríamos a la última parte. Fíjate, por ejemplo, leo la última parte. La industria del automóvil ya se enfrentaba a dudas estratégicas antes de tropezar con la catastrófica crisis vírica. El mercado tiene que producir motores, tiene que producir perífrasis de obligación, con menor daño medioambiental, lo cual implica decisiones arriesgadas de inversión en proyectos de perfeccionamiento del coche, etcétera, etcétera. En esta encrucijada estratégica, fíjate qué vocabulario, un nivel léxico culto, ¿vale? Con adjetivos relacionales, o parque automovilístico español, ¿vale? Adjetivos relacionales, ¿vale? Por tales razones, parece obligado pensar en una estrategia a medio plazo para el mercado del automóvil más allá del plan renove inmediato que salve la profunda depresión actual de las ventas. Entonces, la tesis suele ser, en un editorial suele ser muy sencillita. Es decir, que hay que hacer esto. Es lo que opina el periódico, que se tiene que hacer esto. Y esto se suele dar, como veis, en este último párrafo, de manera muy sencilla, con un par de perífrasis de obligación. Hay que hacer esto, debe hacerse esto. ¿Vale? Bueno, la otra, el otro editorial, que aunque no se parece aquí a dos columnas, pero igual, este sería un párrafo, aquí otro párrafo que continúa aquí, y el tercer párrafo, ¿vale? Es un poquito más largo, ¿vale? Aquí en este caso está hablando de lo que se necesita para reactivar la cultura. En el fondo es lo mismo. Son dos editoriales que hablan de economía, uno relacionado con el automóvil, otro relacionado con la cultura. ¿Vale? Si os das cuenta, casi empiezan igual. En medio de la pandemia, la cultura es de nuevo el sector más olvidado por los poderes públicos y más ausente en los debates sobre tal. Verbos en presente, ¿vale? Pero si vamos al final, nos va dando datos, cifras, argumentos, algún contraargumento, ¿no? Pero vamos al final, que la cultura tenga en España tal. Vamos a ir por aquí. Por ejemplo, dice, lo que hace falta, fijaos en el último párrafo, es inversión productiva, arreglada y transparente, seguridad jurídica, apoyo urgente al músculo industrial y comercial de los productos y los acontecimientos culturales. Fijaos esta parte, lo que hace falta, ¿vale? Estamos con verbos de obligación, perífrasis, etcétera. Y luego, pues, mucho lenguaje, sobre todo, pues, muy técnico, digamos, mucho adjetivo relacional. Por ejemplo, ¿quién me dice aquí algún adjetivo relacional que aparezca por aquí? Podéis hablar todo lo que queráis, ¿eh? Es que se ve borroso. ¿Se ve borroso? Yo sí, por lo menos, no sé los demás. El resto lo veis. Yo lo veo muy chiquinino. Es muy pequeño. Bueno, los textos los tenéis, os lo he mandado. A ver, lo que me interesa sobre todo ahora. Aquí dice, por ejemplo, inversión productiva, seguridad jurídica, músculo industrial, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, tendríamos varios adjetivos relacionados. Bueno, vamos a ver. Como sé que andáis muy liados y nos queda ya poquito tiempo, nos quedan 9 minutos, ¿vale? Me interesa una cosita. Voluntariamente, pero es algo que yo os aconsejo, si queréis hacerlo, podéis hacer uno de los dos editoriales, ¿vale? Uno de los dos editoriales. Como el que quiera hacerlo, pues lo podéis hacer ya como práctica, lo podéis hacer a mano. Y así me lo mandáis y yo os lo corrijo y vamos probando a ver qué tal lo corrijo y lo leo. ¿De acuerdo? Veis que, por ejemplo, elegís el editorial 1, el editorial 2, hacéis el resumen, tema, tesis, argumentos, 3 mecanismos de cohesión, la opinión, y luego pues elegís una oración u otra, ¿vale? Y elegís dos palabras que pueden ser de distintos textos, porque ahora es así. Tenéis que elegir 2 de 4.
aquí yo os he elegido vírica, salve, salve en el sentido del verbo, lo que aparece en el texto, dice que salve la profunda depresión, ¿vale? Precariedad y se ha cebado, ¿vale? Repartáis un poquito el que elija. A ver, por ejemplo, estas 4, pues os podéis elegir para practicar o elegir las más fáciles de las 4, ¿vale? Bueno, esto es voluntario pero aconsejable. Voluntario pero aconsejable. Si andáis muy liados y no podéis hacerlo, pero yo os aconsejo que lo hagáis. ¿De acuerdo? Me lo mandéis en cuanto podáis antes del examen para ir corrigiendo y, oye, pues un poco deciros, oye, estás fallando en esto tienes que decir un poquito más, tienes que analizar de esta manera y es un poco como una práctica antes del examen del día 1 de junio. ¿Vale? Si queréis hacerlo a mano, pues casi ya nos sirve también como prueba. ¿Vale? ¿Está entendido? Sí. 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 Vaya, vaya. Qué bárbaro. Bueno, voy a dejar de grabar.